Buenas noches, hermanos. Continuamos con el tercer día de disertación ya. Estoy muy contento de que permanezcan aquí, de que tengan el interés de seguir oyendo estas disertaciones. Ya hemos visto en el primer día esta diferencia entre estudiar y escudriñar, ya dejando claro que estudiar es simplemente la acumulación de conocimiento intelectual y que generalmente nos deja en una visión superficial, carnal, literal de las cosas y que el escudriñar es pasar a escarbar en el espíritu los misterios ocultos, lo que no se puede ver a simple vista en la palabra. Ya en la disertación de anoche fuimos descubriendo el lenguaje de figuras comparativas, fuimos viendo cómo Dios esconde la sabiduría en figuras comparativas para que solamente los que son escogidos, para que solamente los que son entendidos, a quien Él les abre el entendimiento, puedan llegar al verdadero entendimiento de lo que Él nos quiere decir en cada palabra de la Escritura. Dimos varios ejemplos ayer de estas figuras comparativas y eso simplemente es un indicio para que se den cuenta de que absolutamente toda la escritura está escrita así. Así que, si queremos verdaderamente adorar al Padre en espíritu y en verdad, debemos aprender a ver la escritura y entender la escritura en espíritu y en verdad. Y hoy, en esta disertación de hoy, ya vamos a entrar a el tema aprender a traducir lo escrito hacia nuestro interior. Este tema es importantísimo, amados hermanos. Aprender a traducir todo eso que está escrito hacia nuestro interior. ¿Para qué? Para que lo que esté escrito, aunque sea que fue escrito hace miles de años atrás, nos sirva a nosotros hoy, nos edifique verdaderamente a nosotros hoy y nos ponga como protagonistas de lo escrito para poder entender perfectamente el mensaje, la sabiduría oculta en cada palabra. Así que este es el tema que vamos a desarrollar hoy, mis amados hermanos. Yo creo que se han dado cuenta ustedes, amados hermanos, durante la disertación de ayer, todos aquellos ejemplos que fuimos poniendo sobre las figuras comparativas, ¿ya? Este ejemplo de el caminar sobre las aguas, este ejemplo de la forma de orar, de lo que es entrar al aposento, ¿verdad? Este ejemplo de la noche, todas esas figuras comparativas que fuimos viendo en la disertación de ayer, yo estoy seguro que ustedes han notado que al traducirlo, al poder escudriñarlo, mejor dicho, en espíritu y en verdad, automáticamente todo lo que estaba escrito ahí se traduce a nuestro interior y nos pone a nosotros como protagonistas de lo escrito. ¿Ya? Por ejemplo, en la explicación que se dio acerca del caminar sobre las aguas, ¿ya? Está bien, el saber que Jesús caminaba sobre las aguas nos afirma la fe, ¿ya? Pero nos es mucho más útil cuando ese entendimiento lo vemos en el sentido espiritual y nos damos cuenta que nosotros cuando hablamos el verbo de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, caminamos sobre las aguas del intelecto humano, estamos por sobre los pensamientos del intelecto humano, somos superiores a cualquier filosofía, creencia, tradición, doctrina, teología de hombre. ¿Por qué? Porque estamos hablando del verbo Jesús. El verbo se hace carne en nosotros y se manifiesta. Y como el que es del cielo es por sobre todos, al hablar
esta palabra, nos pone por sobre todo pensamiento del hombre humano natural. Entonces, ahí hay un claro ejemplo, amados hermanos, de cómo al poder escudriñar en espíritu y en verdad, inmediatamente el espíritu lo va traduciendo todo a nuestro interior y nos pone a nosotros como protagonistas de lo escrito. Ahí podemos entender con claridad las cosas que están escritas, porque pasamos a ser protagonistas, participantes de lo que está escrito. Ahí es cuando el verbo se hace carne en nosotros, ahí es cuando la palabra de Dios pasa a morar en nosotros. Miren que Jesús les recriminaba tanto a los religiosos contemporáneos de su época, a los fariseos, saduceos, maestros de la ley, que ellos se sabían de pe a pa la escritura, pero no tenían la palabra de Dios morando dentro de ellos. La forma de tener la palabra de Dios morando dentro de nosotros es cuando somos capacitados para distinguir el lenguaje de figuras comparativas, empezamos a entenderlo todo en espíritu y en verdad, y ahí el espíritu nos pone como protagonistas de lo escrito. Porque si antes me servía para la fe creer que Jesús caminaba sobre las aguas, mucho más me edifica ahora cuando me doy cuenta que yo mismo camino sobre las aguas espiritualmente cuando hablo del verbo Jesús, porque camino por sobre toda creencia de hombre, por sobre toda filosofía de hombre. Así que, mis amados hermanos, de eso se trata esto de aprender a traducir lo escrito hacia nuestro interior. Ahora vamos a ver el por qué Dios ha escrito así la escritura. En la disertación de ayer, de anoche, amados hermanos, vimos uno de los grandes motivos por el cual el Altísimo Padre esconde la sabiduría en este idioma de figuras comparativas, para que nosotros lleguemos a esa sabiduría escudriñando en espíritu y en verdad. Ese gran motivo que vimos ayer es que esto es como una guerra espiritual, ¿verdad? Y la escritura es el mensaje. Y este mensaje, si cae en manos de los enemigos, la intención de que esté escrita así es que los enemigos no alcancen a saber realmente de qué se trata, que se queden en la superficialidad de la palabra. Pero cuando el mensaje llega a destino, aquel que tiene los códigos para descifrar, para desencriptar el mensaje oculto, es decir, aquel que tiene el Espíritu Santo, él pueda acceder al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Así que ese es uno de los principales motivos, mis amados hermanos. Otro de los principales motivos, y en realidad no sé cuál poner primero o segundo, pero otro de los principales motivos, amados hermanos, es que el hombre, al desobedecer, al caer en desobediencia, pierde su identidad como hijo de Dios. El hombre entra en muerte espiritual. Y al entrar en muerte espiritual queda totalmente desorientado, tal cual como lo veíamos en el relato de la Torre de Babel, ¿verdad? Aconteció que cuando salieron de Oriente, salir de Oriente es desorientarse. Al perder el oriente, al perder a Dios, que es el que nos orienta, el Espíritu dentro de nosotros, que es el que nos orienta, se quedó en una muerte espiritual, en una ceguera espiritual profunda, en el cual el hombre no podía ni siquiera poder verse a sí mismo cuál era su condición real. Al quedar el hombre en esta tremenda ceguera espiritual, lo que hizo Dios con la escritura es tomar el espíritu del hombre y transformarlo en letra. Es decir, que toda la realidad espiritual que vive el hombre, todo lo que es el hombre en realidad, toda esa maravillosidad y esa realidad espiritual que vive el hombre, fue plasmado en letra en la figura de la escritura.
y todo fue oculto en forma de figuras comparativas. De esta forma vemos que la escritura simplemente es el libro de la vida del hombre. El libro de la vida del Cordero, dice por ahí al final del Apocalipsis, y el Cordero es el modelo, el diseño perfecto de lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Entonces, el hombre al extraviarse en sí mismo y al perder la capacidad de poder verse a sí mismo, de ver con claridad su interior, Dios plasmó todo ese interior en las palabras de la Escritura. Ese es uno de los grandes motivos por el cual la Escritura está escrita así. Y por ello es que nosotros debemos aprender a traducir todo lo escrito hacia nuestro interior, porque todo lo escrito nos está mostrando nuestro interior, nos está mostrando nuestra realidad. Ahí vemos en los primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, cómo es la creación de nosotros mismos. Si uno ve, por ejemplo, cuando dice ahí en la escritura, en Génesis, que separó las aguas de las aguas y se descubrió lo seco, ¿verdad? Eso es totalmente semejante al parto, al alumbramiento de un ser vivo. Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos rodeados de aguas y se separaron esas aguas y se descubrió lo seco. ¿Ya? ¿Ven cómo está todo nuestro ser plasmado en las palabras de la Escritura? Y después, ya si vamos al capítulo 3 de Génesis, se nos narra el principio de toda nuestra desorientación, el principio de nuestra caída, el principio de nuestra pérdida de identidad, el principio de todos los problemas del hombre. Y si vemos a grandes rasgos así, como para no abrumar tanto, pero si vemos a grandes rasgos todo lo que es el Antiguo Testamento, vemos que Dios se manifestaba desde la sombra, desde la tormenta, ¿ya? Desde la oscuridad. ¿Ya? El apóstol Pablo dice, no os habéis acercado al monte de Sión, a la oscuridad, a la tormenta, ¿ya? Al fuego que ardía ahí entre la oscuridad. Ahí, ¿por qué se manifestaba Dios así? Porque es el estado espiritual en el cual vivía el hombre. El hombre estaba en tinieblas, en oscuridad, y apenas podía percibir unas chispitas de lo que era Dios. Mas, venido Jesús, vemos ahí, por ejemplo, en el relato de la transfiguración, ya Dios se manifiesta desde una nube de luz, una nube resplandeciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estado espiritual del hombre cambió, ahora está en luz, ahora es hijo de luz. Así que miren ustedes, amados hermanos, cómo todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Escritura nos refleja nuestro interior y nos refleja nuestra realidad espiritual. Así que, amados hermanos, este es uno de los grandes motivos por el cual debemos aprender a traducir todo lo escrito hacia nuestro interior. Y ahí, pasando a ser protagonistas de lo escrito, accedemos al conocimiento de la verdad. Bien, amados hermanos, antes de continuar voy a tener que hacer una pequeña rectificación respecto del audio de recién, ¿ya? Porque ahí cuando mostraba del estado espiritual de oscuridad que vivía el hombre en el Antiguo Testamento y que por eso Dios se manifestaba así, dije, no os habéis acercado al monte de Sión, ya a la oscuridad, ahí me equivoqué. No es al monte de Sión, es al monte que se podía palpar, dice la Escritura, ¿ya? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad.
Miren ustedes el estado espiritual en el cual estaba el hombre en aquel tiempo, que Dios, la Escritura lo refleja, que se manifestaba así, desde la oscuridad, desde la tempestad, ya desde las tinieblas. Mire que apenas el hombre tenía un poquitito de entendimiento como para poder ver la luz de Dios, ¿verdad? Y bueno, ya mostramos que una vez venido Jesús, ya Dios empieza a manifestar desde la luz. ¿Por qué? Porque cambia el estado espiritual dentro del hombre, cambia la capacidad de entendimiento del hombre. ¿Ya? Y miren qué maravilloso que es este verso, porque acá hace un paralelo entre el monte que se podía palpar, ese monte físico, ese monte Sinaí, que se podía palpar, ¿verdad? Y hace un paralelo entre el monte de Sión, el monte espiritual, este monte del cual desciende la Nueva Jerusalén, ¿ya? Así que por eso dice más adelante, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Miren ustedes el tremendo paralelo que hace acá la Escritura entre el estado espiritual que vivían los que estaban en aquel tiempo, en ese tiempo de la ley, en ese tiempo del ministerio de muerte y condenación, y los que estamos viviendo ahora en la gracia. Esto que pasamos a ser hijos de luz y Dios ya se manifiesta a nosotros desde la luz. Bueno, vamos a seguir avanzando con la disertación. Esto de aprender a traducir la escritura hacia nuestro interior. Cuando nos damos cuenta, mis amados hermanos, cuando tomamos conciencia de que a causa de nuestra desorientación, todo lo que nos acontecía espiritualmente dentro de nosotros, Dios lo pone por fuera de nosotros para que lo podamos ver y lo pone ahí en la figura de la escritura, en las palabras de la escritura, pero lo encripta todo en figuras comparativas. ¿Ya? Cuando entendemos esa realidad espiritual, no solamente pasamos a ver la escritura como el reflejo de nuestro espíritu, sino que al mismo tiempo, mis amados hermanos, pasamos a ver la escritura como un mapa espiritual que nos muestra quién somos desde un principio, que nos muestra por qué caímos en desobediencia, que nos muestra nuestra época de oscuridad cuando vivimos en muerte espiritual y que nos muestra nuestra restauración y cómo debemos hacer para ser regenerados conforme a nuestro diseño original con el cual el Dios Altísimo nos diseñó desde un principio. Miren ustedes lo importantísimo que es, amados hermanos, cuando nosotros tomamos conciencia de esta realidad, cuando empezamos a ver esta verdad y nos posicionamos en ella y aprendemos y nos ejercitamos, porque esto es una cuestión de ejercitarse, porque durante de cientos de años los creyentes se han ejercitado a ver la escritura por fuera. Todos se han estado ejercitando en ver la escritura por fuera, en imaginarse por fuera. Leen cielo y miran para arriba, hacia las nubes. Leen nubes y también miran para arriba. Leen agua y se imaginan un río, un mar. ¿Ya? Y así, leen noche y se imaginan la noche. Durante cientos de años, durante prácticamente 1900 años, se ha visto la escritura para afuera, se ha imaginado todo para afuera. Principalmente desde que el apóstol Pablo dejó de predicar,
todo se volcó para ver hacia afuera. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo usaba todo este lenguaje de las figuras comparativas. Él entendía este lenguaje de las figuras comparativas, que él decía que Sara y Agar eran los dos pactos. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Yo creo que los fariseos contemporáneos a él se agarraban la cabeza y se querían arrancar todos los pelos cuando escuchaban semejante cosa. El apóstol Pablo afirmando que Sara y Agar eran los dos pactos. Lo habrán leído ustedes ahí, mis amados hermanos. ¿Ya? Él entendió perfectamente todo este lenguaje de figuras comparativas y dejó de ver la escritura por fuera, dejó de verla en la imaginación y pasó a entenderla en espíritu y en verdad. Él es el que empieza a hablar después, ya lo que veremos más próximamente en otra disertación, él empieza a hablar de acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Él empieza a tener todo un entendimiento espiritual, exclusivamente espiritual de la escritura. Por eso se atreve a decir esa barbaridad vista a los ojos de los contemporáneos de él, fariseos y maestros de la ley. Llegar a decir que Sara y Agar eran los dos pactos. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, cuando entendemos esta realidad, indefectiblemente debemos dejar de ver la escritura por fuera de nosotros. Cuando entendemos que fue escrita a causa de que nosotros nos perdimos y que ahí Dios quiere plasmar todo nuestro interior y que eso es un mapa que nos conduce indefectiblemente a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos con nuestro diseño original, a encontrar a Dios dentro de nosotros mismos, a aprender a conocer a Dios dentro de nosotros mismos, a convertirnos en ser imagen de Dios, a capacitarnos para que este Espíritu Santo que hemos recibido pueda ser manifiesto desde nosotros con poder y gloria. Miren ustedes que el anhelo ardiente de la creación es que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que nosotros volvamos a encontrarnos con nosotros mismos y que esa perfección sea manifiesta desde nosotros al mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando tomamos conciencia de esta realidad espiritual, indefectiblemente debemos pasar a ver todas las cosas por dentro de nosotros, porque ahí está la verdadera sabiduría oculta. Esta es una guerra entre dos formas de ver. La forma de ver literal, superficial, externa, y la forma de ver espiritual, entendiendo el lenguaje de figuras comparativas y traduciéndolo todo en espíritu y en verdad hacia nuestro interior. ¿Ya? Miren ustedes, esto ya lo vimos en una disertación anterior, cómo Satanás tentó a Eva haciéndoles creer que la muerte que iban a tener si comían de ese fruto iba a ser literal, física. Y ellos cayeron en muerte espiritual. Miren ustedes cómo este Satanás tienta a Jesús intentando que Jesús interprete textualmente, literalmente la Escritura, diciéndole, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de la cúspide, porque está escrito que los ángeles te sostendrán. ¿Ya? Miren ustedes cómo este Satanás astuto intentaba llevar la visión hacia afuera, hacia lo superficial, hacia lo literal. ¿Por qué hace eso Satanás? Porque no quiere que conozcamos a Dios dentro de nosotros mismos. No quiere que nos volvamos a encontrar con nosotros mismos. No quiere que actuemos conforme a nuestro diseño original de ser imagen y semejanza de Dios.
Eso es lo que quiere impedir a toda costa este Satanás. Por eso siempre está empujando a que veamos todo por fuera, no a que desarrollemos todo por dentro. Así que, mis amados hermanos, una vez que entendemos esta realidad, indefectiblemente debemos pasar a ver la Escritura hacia nuestro interior. Hablando de esta guerra que hay entre estas dos visiones, la forma de ver literal, intelectual, superficial, hacia afuera de nosotros, y la forma de ver entendiendo las figuras comparativas, aprendiendo a escudriñarlas en espíritu y en verdad y traducirlas hacia nuestro interior para saber qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo a nosotros hoy, cómo nos quiere orientar para que la formación de Jesucristo en nosotros sea efectiva, porque en definitiva a eso apunta todo esto, poder encontrarnos con nosotros mismos para que la formación de Jesús en nosotros sea una realidad. ¿Ya? Miren ustedes, hablando de esa guerra espiritual, justo esos versos que hablan del monte que se podía palpar y del monte de Sión. ¿Ya? El monte que se podía palpar es justamente eso, la visión literal, superficial, ¿ya? Lo material, lo que se puede ver, lo que la mente humana natural siempre tiende a ver lo físico, lo material, ¿ya? El monte que se podía palpar, desde donde todo se manifiesta, desde la oscuridad, desde las tinieblas, desde la tormenta, ¿ya? Y el monte de Sión, desde donde se manifiesta el Espíritu de Dios, el entendimiento, la luz, ahí pasamos a ser hijos de luz. ¿Ya? Ahí está muy clara. Y el apóstol nos dice, no nos acercamos, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. Es decir, nos estamos alejando de la forma de ver intelectual, superficial, física por fuera de nosotros. Y estamos siendo capacitados para entenderlo todo en espíritu y en verdad, comprender estas figuras comparativas y empezar a ver toda esa riqueza dentro de nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis amados hermanos, en estas próximas disertaciones, en la que viene para el día de mañana, vamos a aprender a discernir los tiempos espirituales en que fue dicha cada palabra de las que están escritas en la Escritura. Esto es fundamental para aprender a traducir lo que leemos hacia nuestro interior. ¿Por qué? Porque los tiempos espirituales son los que nos posicionan, ¿ya? Los que nos hacen ver con claridad dónde estamos parados. Porque no es lo mismo leer algo de los salmos, ¿ya? Del Antiguo Testamento, donde el hombre, la humanidad en aquel tiempo, no tenía a Dios dentro de sí, solamente Dios actuaba por fuera de algunos que eran los profetas, eran los reyes o eran los que estaban para guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, en esa realidad espiritual, el pueblo de Dios no tenía a Dios dentro de sí. Dios actuaba por fuera de ellos. Y la realidad espiritual que vivimos nosotros hoy es que Dios ha pasado a morar dentro de nosotros. ¿Ya? Así que ahí en la disertación de mañana vamos a estar profundizando estos conceptos para aprender a pararnos, a posicionarnos bien en los tiempos espirituales. Cosa de que cuando veamos las figuras comparativas y las vayamos escudriñando en espíritu y en verdad y traduciéndolas hacia nuestro interior, veamos con claridad dónde estamos parados. ¿Ya?
Eso va a ser en la disertación de mañana. Hasta acá el tema desarrollado hoy. Creo que quedó bastante claro, mis amados hermanos. Los amo en el Señor. Gracias por la paciencia que me han tenido hoy, que debía ser la disertación una horita más tarde de lo que había anunciado previamente. Los amo en el Señor. Gracias por estar.